Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión que pues ya tradicionalmente relacionado con un cliente, que si lo utilizamos administrar como debe ser la nómina, ganancias, cambios de salario, en el mismo sistema de nómina, y que ahora también ya trae otros atributos de conexión directa con el INS, con el SUA, con el ITSE, nos permite administrar de una manera más completa y certera todos los temas de nómina y sus impactos en el cálculo de ISR y en el cálculo de IMSS. Y en esta época del año lo que más nos interesa es el tema del reparto de utilidades o participación de los trabajadores en las utilidades o PTU como lo conocemos normalmente. En esta sesión me va a estar acompañando mi compañera en H Integro, Marlene Valdés, quien es asesora certificada de Compact E, para que ella nos indique cómo se hace este procedimiento usando la herramienta de Compact y nóminas. Pero previamente me voy a permitir dar un poco de contexto en el marco legal de por qué estamos obligados las empresas o los patrones a realizar un cálculo de PTU. A veces esto es complicado que lo entiendan o que lo comprendan inversionistas extranjeros, empresas extranjeras, porque es un atributo que no está realmente permeado a nivel mundial. Solamente en 2 o 3 países existe este tema de la PTU y para ellos les cuesta un poco comprender esto, pero pues es algo que está establecido en nuestra ley, en la Ley Federal del Trabajo, y es lo que queremos comentar. Por eso el objetivo al finalizar la sesión es que el participante conozca el marco legal del cálculo de la PTU y la manera correcta de calcular la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa en el sistema de Compact y nóminas. Eso es lo que queremos que se lleven el día de hoy. Y esta es la agenda del día. Estaremos viendo primeramente unos conceptos del marco legal para luego poder entrar a ver cómo se hace este cálculo de la PTU dentro del sistema de Compact y nóminas. La serie de pasos que se tienen que verificar antes de determinar el PTU y por lo tanto el ISR conforme a los 2 artículos del 96 y el artículo 174, ¿sí? Y luego ya cómo lo ejecutamos en el Compact y nóminas. Esta es precisamente la agenda de lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, empezando, pues primero sobre el marco legal, pues ya sabemos lo que significa PTU, es un lineamiento que está en la Ley Federal del Trabajo, en el capítulo 8, y si quisiéramos consultar a detalle todo el tema de la PTU, podemos revisar el artículo 117 al 131 en esta presentación que les vamos a compartir posteriormente. Dándole clic aquí pueden llegar a la Ley Federal del Trabajo y consultar específicamente lo que son esos artículos. De manera resumida, pues vemos que lo que dicen esos artículos es que se determina un porcentaje conforme la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores y Utilidades de las Empresas lo dictaminan. En este caso, se ha establecido en un acuerdo que es el 10% de la base o de la renta gravable, de la utilidad gravable para temas de ISR, lo que va a determinar como punto de partida para definir lo que es la PTU. Continuamos, por favor. Ya más adelante, en otros artículos, habla que este pago tiene que hacerse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se deba pagar el impuesto anual. Las personas morales tienen hasta el 31 de marzo, por lo tanto, tenemos hasta el 31 de mayo como fecha límite para el pago de la PTU para personas morales, patrones, personas morales, y para patrones, personas físicas, pues entonces, como la declaración anual es hasta el 30 de abril, se va hasta 60 días más, que es hasta el 30 de junio. Y nos empieza a decir también de los procedimientos, ¿no? Que el procedimiento es que se va a repartir en 2 bolsas,
del 50% cada uno, el monto de la PTU. Una se distribuye con base al monto de los salarios y otra con base a los días trabajados. No, las empresas que no están obligadas a pagar PTU, está establecido en el artículo 126, hablamos de empresas de nueva creación en su primer año de funcionamiento, o aquellas empresas de nueva creación que elaboran un producto nuevo durante los 2 primeros años de funcionamiento. Se entiende como producto nuevo algo en el mercado. Las empresas de industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración. Sabemos que los temas de minería llevan muchos años en que pueda haber definitivamente ya una explotación de las minas, en este caso la industria extractiva. Las instituciones de asistencia privada que ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia, sin propósitos de lucro y sin designar beneficiarios. El IMSS, instituciones públicas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. Y las empresas que tengan un capital menor del que fija la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por ramas de industria, Secretaría de Economía. Continuamos, por favor. Habla también de que una modificación que tuvimos hace un par de años, de que el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades se ajusta a una norma. El monto que les resulte pagar, pero que les resulte verse beneficiados de la PTU, no debe exceder o tendrá como límite máximo 3 meses de salario o el promedio de la PTU de los últimos 3 años, lo que resulte más favorable al trabajador. Esto está desde hace 2 ejercicios realmente, porque fue en abril del 2021 cuando se agregó, y era como ponerle un límite al monto de la PTU. Hubo presión internacional para que esto se llevara a cabo, y entonces el monto de la PTU que le corresponde a cada persona está limitada a 3 meses de salario o al promedio de PTU de los últimos 3 años, lo que resulte más favorable para el trabajador. Continuamos hablando de los que sí tienen, los trabajadores que sí tienen derecho a percibir o a participar en estas utilidades, en este cálculo, pues son los trabajadores de planta o extrabajadores de planta, es decir, aquellos que tienen cálculo. Ahorita en el 2024 estamos haciendo cálculo del 2023, por lo tanto todos los de planta tienen derecho a participar. Y los trabajadores por obra o tiempo determinado eventuales, pero siempre y cuando hayan trabajado los eventuales al menos 60 días de ese año. ¿Sí? Si continuamos con la presentación en la siguiente slide, hablan de confianza, que tienen derecho a participar, y los que están incluso bajo un régimen de subcontratación disfrazado, del trabajador realmente es empleado de esa empresa. Siguiendo con el marco legal, dice ahora las personas no entran en el PTU ni directores, ni accionistas, ni gerentes generales, definiendo a estos que son los que no tienen subordinación de nadie. Si hay un gerente general, pero si hay una subordinación real de una asamblea, entonces sí puede participar esa persona como parte de la PTU. Los trabajadores domésticos no participan en el reparto de utilidades, ni profesionales, técnicos, artesanos y otros que en forma independiente estén prestando servicios a una empresa. Es decir, alguien que trabajó en una empresa de manera independiente, aunque haya sido más de 60 días en ese año, no va a formar parte de PTU siempre y cuando exista la independencia, que no haya habido una subordinación durante ese año. Continuando, pues hacemos énfasis en esto de las personas eventuales que hayan laborado menos de 60 días durante el ejercicio fiscal no van a participar, ni las que sean propietarias o copropietarias de la negociación. En este mismo rango de artículos vemos el cálculo de la PTU. Como les decía, se determina un monto de PTU, digamos 100,000 pesos en 2 bolsas. Una bolsa del 50%, 50,000 pesos, se va a distribuir entre todos los empleados con base a la proporción de salarios devengados durante el año anterior.
y el otro 50% se va a distribuir por la cantidad de días trabajados. Por eso es muy importante que esta información que está capturada en el sistema de Compact y nóminas, si ahí estamos llevando la gestión de la nómina, de cuándo ingresó la persona, cuándo faltó, cuándo se incapacitó, cuándo hubo cambios de salario, es la data, es la información que se ocupa para que se calcule de manera correcta el PTU. Y el sistema lo puede hacer de una manera muy simple si llevamos ahí realmente toda la administración. Al final, la suma de las dos bolsas, la A y la B, es lo que determina el PTU que se va a distribuir a cada persona. Pero ahora, pues también tendríamos que ver cuánto le corresponde pagar a esa persona por el PTU que recibe. Es un ingreso que le corresponde a esa persona de PTU y tendríamos que ver cuánto ISR le toca pagar a esa persona por ese ingreso, ¿sí? Entonces, si continuamos con la siguiente filmina, esto ya lo comenté, que es cómo se va a distribuir en esas bolsas. Aquí también viene la misma información de cómo se va a hacer la distribución por día, la distribución por peso de vengado de cada una de las bolsas. Y esto en realidad lo hace el sistema de nóminas. Esto realmente lo hace el sistema de nóminas, pero es importante que nosotros entendamos cómo se determina y cómo llegamos a esas dos bolsas. La bolsa A de salarios, la bolsa A de días, la suma de los dos que recibe cada persona es el PTU, y ahora del PTU, entonces tenemos que ver cuánto ISR le vamos a retener a cada persona por ese ingreso adicional que están recibiendo, ¿sí? ¿Cómo se hace todo esto? Pues antes se hacía mucho a mano, pero ahora el sistema de Compact y nóminas nos da una opción sumamente sencilla para poder ejecutar el proceso. Y aquí es donde le pido a mi compañera Marlene Valdés que me ayude a explicar, que nos explique cómo se hace este procedimiento para efecto de hacerlo más sencillo en nuestra empresa. Adelante, Marlene. Sí, gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, adelante. Ok, gracias. Buenas tardes. El día de hoy pues vamos a ver el tema de las consideraciones. Bueno, voy a seguir aquí con el tema de PTU. Las consideraciones del cálculo de PTU en el sistema de Compact y nóminas. Como lo comentaba el contador Antonio, ya el sistema viene preconfigurado o configurado completamente para realizar el cálculo del reparto de PTU. Pues prácticamente diría yo de una manera muy fácil y sencilla, ¿verdad? Pero que nosotros estamos tratando de que ustedes pues también conozcan qué debemos considerar antes de realizar este cálculo, ¿verdad? Entonces, voy a empezar aquí con la primera parte. En las consideraciones de PTU, primero que nada, la parte de verificar la versión que tengo de mi sistema de nóminas. Ok, actualmente estamos trabajando con la versión 16.11, que es la última versión del sistema de nóminas, que se liberó el 1 de diciembre del 2023. Entonces, es importante tener nuestras versiones actualizadas del sistema de Compact y nóminas para pues que nuestro cálculo también sea correcto, ¿verdad? Entonces, en esta parte, les decía, nuestra versión del sistema de nóminas tendría que estar en la versión 16.11, que es la última versión, o en una versión 16, ¿verdad? Preferentemente. ¿Qué pasa con estas nuevas versiones de nóminas? A partir de la versión 15, ya de manera automática, al momento de entrar al sistema, se conecta al SAT para verificar si hay nuevas tablas, nuevos, por ejemplo, los salarios mínimos, las UMAS, las UMIs, nuevos, pues sí, estas nuevas tablas o nuevas actualizaciones más bien. Entonces, cada vez que nosotros estemos entrando al sistema de nóminas, se va a estar conectando al SAT y nos va a estar actualizando nuestras tablas. Entonces, obviamente cuando haya alguna actualización, ¿verdad? Nos va a estar avisando y nos va a decir, oye, encontramos una nueva actualización, ¿quieres que de una vez la actualicemos? Obviamente ahí pues es cuando entramos también nosotros, pero lo que sí es que va a estar verificando cuando haya pues nuevas actualizaciones en cuanto a tablas, en cuanto a salarios mínimos. También a temas de UMAS y de UMIS, ¿verdad? Valores de UMAS y de UMIS. Entonces, por eso es importante tener pues las versiones actualizadas para que pues podamos estar
también con nuestros, pues nuestras tablas y nuestros valores actualizados. Ok, entonces el segundo punto sería realizar el cálculo en un periodo extraordinario. Se sugiere que el cálculo de la PTU no se realice junto con el cálculo de pues una nómina, no sé, semanal o quincenal, ¿verdad? Que sea, se abra un periodo extraordinario, un periodo especial para poder realizar nuestro cálculo de PTU. Eso es otra de las consideraciones que tenemos, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿cómo haríamos este proceso? Pues desde el icono de periodos, voy a seleccionar el periodo extraordinario y voy a asignar la fecha de cálculo. Recordemos que esta fecha sería fecha de cálculo más no de pago, ¿verdad? Entonces, yo puedo poner la fecha, no sé, del 15 de mayo, porque apenas le estoy calculando, pero quizá yo la voy a pagar hasta el 30 o 31 de mayo. Quizá yo ahorita quiero saber cuánto es lo que voy a tener o cómo va a estar la repartición de la PTU. Entonces, puedo yo utilizar estas fechas y estarlas ahí moviendo. Entonces, vamos a seleccionar el periodo y después vamos a seleccionar pues la fecha en que vamos a realizar nuestro cálculo. Ok, como número 3, pues verificar las tablas de ISR. Ok, desde el menú tablas, desde la opción de tablas de ISR vigente, en la pestaña que dice ISR y subsidio, en esta pestaña vamos a verificar que tengamos nuestras tablas de ISR actualizadas. ¿Qué puede pasar? Si a lo mejor nuestra empresa tiene manejamos varios periodos en nuestra empresa, en nuestra base de datos que estamos utilizando para el cálculo de la PTU, tenemos alguno de estos periodos en fechas anteriores. En fechas anteriores me refiero, quizá yo tenía antes un pago que era de manera semanal y ahora cambié a nómina quincenal, pero el semanal siempre lo dejé, pues se quedó con fechas del 2022 porque ya no lo actualicé. Es importante siempre estar actualizando nuestros periodos, aunque no los estemos utilizando. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí cuando yo no actualizo mis periodos, aunque no los esté usando? Me va a estar tomando tablas de ejercicios anteriores si todavía tengo algún ejercicio anterior. O sea, va a identificar que todavía uno de mis periodos está en un periodo anterior y va a estar tomando esas tablas pues de esos años, ¿verdad? De ese año. Entonces, es importante siempre verificar en las tablas de ISR vigente y nos podemos dar cuenta qué tablas va a estar usando para el cálculo que voy a realizar. ¿Ok? Entonces, una vez verificada esta opción de tablas, bueno, esta parte de tablas nos vamos a ir también desde el menú tablas de ISR vigentes. Aquí me voy a cambiar a mi sistema de Compaq nóminas, que ya lo tengo aquí abierto. Nada más, por favor, confírmame que sí puedan ver la pantalla del sistema. Muy bien, estoy aquí en el sistema de Compaq nóminas y en la parte de tablas de ISR vigente, que fue donde les puse ahorita la pantalla, en esta parte, vamos a verificar que estas sean las tablas actuales, ¿verdad? Pues podemos verificarlo ya sea con la página del SAT, para saber que estas son las últimas tablas o las tablas actuales que estamos utilizando. Entonces, una vez verificado que estoy utilizando las tablas correctas de ISR, voy a verificar, les vuelvo a comentar, el sistema ya viene preconfigurado. Cuando abrimos una empresa viene preconfigurado ya los conceptos o predeterminado el concepto que me va a calcular cuando es la PTU. En este caso, en la pestaña, en el catálogo de empresas, en la pestaña de opciones, hay en la parte de generales, hay un campo que me dice qué concepto va a estar utilizando para mi cálculo de PTU. Me voy a ir de nuevo aquí al sistema, me voy a ir a archivo, nuevo empresa, y me voy a ir aquí en esta parte de opciones y aquí me dice que para el concepto de PTU me va a estar, voy a estar utilizando este concepto que dice reparto de utilidades. Ok, este concepto que se llama reparto de utilidades ya está previamente configurado y pues este es el que me pone por default como tal, ¿verdad? Entonces, aquí sería nada más cuestión de verificar que ese sea el que esté puesto ahí. ¿Qué puede pasar? Que para algún error de dedo en algún momento quisimos hacer algún movimiento en esta pestaña y lo cambiamos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que de todas maneras
realicemos o revisemos este campo que esté asignado de esta manera. ¿Ok? Después, comentábamos que hay unas excepciones para el cálculo de PTU, por ejemplo, pues para los directores, accionistas, gerentes generales, incluso si nosotros también manejamos asimilados en nuestra nómina, también habrá que deshabilitar esta casilla. De manera automática, cuando nosotros damos de alta un empleado, de manera automática se nos habilita en la casilla de cálculo de PTU y cálculo de aguinaldo, ¿verdad? Aquí no distingue, pues, si es un empleado, pues, por ejemplo, también pues, que el tipo de, el puesto sea, no sé, un director. De aquí, de manera general, me pone de manera automática la parte habilitada de que me calcula PTU. ¿Qué es lo que voy a hacer? Para las personas o para los empleados que no apliquen PTU, lo que voy a hacer es que me voy a ir a la pestaña de cálculos. Aquí está en la presentación también. En la pestaña de cálculos y voy a habilitar o deshabilitar esta pestañita que dice cálculo PTU. O sea, por ejemplo, acá si yo tuviera alguna persona que fuera algún director, algún gerente, entonces a esas personas me voy a ir a la pestaña de cálculo y voy a deshabilitar la opción de que calcule PTU. ¿Para qué? Pues para que no me lo esté considerando dentro del cálculo, ¿ok? También les decía, si tienen algún empleado que se le esté pagando por asimilable, también deberíamos de desactivar esta parte de cálculo de PTU. ¿Ok? Entonces, una vez realizada esta desactivación también, o deshabilitación de esta casilla, vamos a seguir con el siguiente paso. Verificar empleos eventuales. Bueno, aquí puede ser que mi empresa sí contrate empleados eventuales, ¿verdad? Nada más es ver que los contratos de trabajo en el catálogo, que también, por ejemplo, que las personas que tengo dadas de alta, pues tengan sus contratos de trabajo por tiempo indeterminado. Si en el caso que esté por tiempo determinado, es como me los considera eventuales. Obviamente me los va a considerar si tienen si laboraron menos de 60 días en el año, ¿verdad? En el 2023. Entonces, también esa parte, por si se nos olvidó desactivar perdón, a cambiar ese tipo de contrato de trabajo, habrá que verificar que todos sean que si son eventuales, pues pues ya hayan cumplido más de los 60 días laborados. Entonces, esa es en la parte de verificar que los trabajadores, verificar los tipos de contrato para ver que no tengamos ningún empleado eventual que no lo hayamos actualizado. Ok, verificar, pues, si tus empleados son sindicalizados. Ok, aquí también en la parte de sindicalizados aplica un tope del 20% del trabajador sindicalizado que más ingresos tiene. Entonces, por eso también es importante que nosotros tengamos definido en nuestro catálogo de empleados si el trabajador pertenece a algún sindicato o no. ¿Ok? Entonces, esta también se actualizaría o se buscaría esta pestaña. Me voy a ir directamente acá al sistema y en esta parte me dice si es sindicalizado o no es sindicalizado. Obviamente, si no es sindicalizado, pues es como si fuera, se pone como un empleado de tipo confianza, ¿verdad? Pero aquí me da la opción de poner si es sindicalizado o si no es sindicalizado. El siguiente paso sería verificar acumulados de PTU. Esta parte también, les decía, ya viene preconfigurado. Obviamente no nos vamos a meter a cada uno de los conceptos, pero aquí, por ejemplo, en la parte del sueldo, pues ya trae los conceptos que vienen directamente en el sistema, los que ya están dados de alta, están configurados para que son ciertos conceptos que aplican o que acumulan para PTU. Entonces, pues aquí básicamente es, pues nada más echar un vistazo así rápido. De todas maneras, cuando nosotros abrimos un sobre recibo de un empleado, podemos ver también los acumulados para PTU. Por ejemplo, si yo abro este sobre recibo, si yo hice cálculos en el año anterior, en el ejercicio anterior, aquí se fijan, traigo
campo que dice acumulado por el ejercicio anterior y me dice que traigo un campo que se llama PTU, ingresos acumulados, y aquí es donde me está diciendo cuánto acumuló de ingresos como para el cálculo de PTU del ejercicio anterior. Entonces, esto también lo podemos ver dentro de nuestro sobrerecibo o de cada sobrerecibo del empleado. Y pues es otra de las cosas que podemos validar, ¿verdad? Para revisar este tema de la parte de los acumulados para PTU. Ok, para los cálculos de PTU también, en cada curso siempre se hace énfasis en que se llenen la parte de las incidencias, ¿verdad? Dentro del sistema, que se está alimentando las incidencias. ¿Por qué? Porque las incidencias también aplican para el cálculo de PTU. Entonces, cuando yo estoy metiendo, por ejemplo, faltas injustificadas, retardos, incapacidades, hay incidencias que aplican para el PTU. ¿Dónde puedo ver las incidencias que aplican? Me voy aquí a catálogo tipo de incidencias y aquí me dice, hay ciertas incidencias que aplican para PTU, por ejemplo, este de días de castigo, faltas injustificadas, dice que no participa. Me refiero que las va a descontar de los días trabajados, a eso me refiero que aplican, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las faltas injustificadas, los días de castigo, las permisos sin goce de sueldo también aplican ahí para el cálculo de PTU. Entonces, es importante que pues, sepamos qué tipo de incidencias nos afectan para el tema de cálculo de PTU y es importante llevar esas incidencias en nuestro sistema, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque le estaríamos pagando, por ejemplo, estaríamos repartiendo a lo mejor el monto entre a lo mejor una persona que no tiene pues ni faltas injustificadas ni retardos, quizá de la misma manera en que le estoy repartiendo a una persona que sí tiene a lo mejor muchas incidencias, ¿verdad? Entonces, por eso es importante llevar el control de incidencias dentro del sistema. Y bueno, esto sería como que el último punto para verificar antes de iniciar. Les vuelvo a comentar, ya viene preconfigurado el sistema. Esto es como que si quieren ustedes estar totalmente seguros o echarle ahí un vistazo a la parte de la configuración de cómo está, ¿verdad? Ahí para que lo tomen en cuenta antes de realizar el proceso de PTU. Les comentaba, para mí es un proceso que está muy fácil, muy rápido. Mientras yo haya tenido mi cálculo en el sistema de Compact y nóminas, pues es un proceso que es muy rápido prácticamente, pero si nosotros ponemos todas estas partes del marco legal y los puntos a considerar para pues que el cálculo de PTU sea lo más correcto posible, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a realizar nuestro cálculo de PTU? Me voy a ir primero, pues voy a generar mi periodo extraordinario. Lo voy a estar haciendo ya aquí directamente en el sistema. Le voy a poner el 31 de mayo del 2024. Ok, voy a poner aquí mi prenómina. Yo mis dos periodos que tengo actualizados ya los tengo todos en 2024. Esto lo tengo el 15 de enero, este semanal lo tengo el 7 de enero. Entonces, sin problema mi periodo extraordinario lo puedo crear con 2024 y pues tengo mis tablas actualizadas, ¿verdad? Entonces, primero es crear mi periodo extraordinario, que ya lo hice aquí. Y me voy a ir a la opción de procesos, PTU. Ok, antes de esto, uno de los puntos que no les comenté, siempre hay que hacer un respaldo previo antes de realizar pues este tipo de cálculos, ¿verdad? Cálculos anuales. ¿Por qué? Pues el proceso de PTU sí se puede estar haciendo varias veces, pero pues y lo puedo estar eliminando, pero pues la idea es siempre realizar un respaldo antes de realizar este tipo de procesos. Entonces, me voy a ir a la opción de procesos, PTU, y aquí les decía, simplemente me va a pedir la cantidad que voy a repartir entre los empleados. ¿Ok? Entonces, ya vimos que de manera manual, pues lo que hace es que lo hace en dos partes. El 50% es por días y el otro 50% es en base al salario. Entonces, ahora voy a poner 100,000 pesos aquí. La cantidad de repartir 100,000 pesos. Y aquí me pregunta, ¿existen acumulados para el cálculo de PTU? ¿Qué significa? ¿Existe cálculos del año anterior? ¿Existe información de los empleos del año anterior? Y aquí le voy a poner si existe o si no existe, ¿verdad? Aquí, pues, en este caso, si tengo cálculo del año anterior. Y aquí también me da la opción de descontar incidencias que están asociadas con el acumulado que se llama días PTU que no participan.
lo correcto es dejarle que sí descuente las incidencias correspondientes a los días PTU, ¿verdad? Y también, aquí también me pregunta si quiero topar la PTU a 3 meses de salario. La manera correcta, pues, es considerarla el topar la PTU, ¿verdad? Aquí incluso me da una explicación. Me lleva a, pues, a un caso práctico, ¿verdad? Del tope de PTU, que fue hace 2 años, cuando salió esa parte de topar la PTU a 3 meses de salario. Lo correcto es sí realizarlo. Probablemente me deja la opción de quitarlo porque quizá yo estoy haciendo el cálculo pues de un periodo pues muy anterior, ¿verdad? Que no es 2020, de 2023, a lo mejor está haciendo el cálculo de PTU de un periodo anterior, entonces por eso me da la opción de, de descontar o perdón, de topar la PTU a 3 meses. Entonces aquí, ¿cuántos días? Aquí me dice ¿qué quiero considerar para el tope de 3 meses? Lo correcto es considerar el salario mínimo, perdón, el salario diario. Y aquí me dice salario diario, diario integrado o base de cotización. Tal cual viene aquí configurado, tal cual viene seleccionado, esa es la manera correcta en que debería yo estar utilizando o calculando mi PTU. Después de haber puesto aquí la cantidad que voy a repartir entre mis empleados, le voy a dar en continuar. Y si se fijan, ya me saca mi listado de pues de personas que aplican para el cálculo, ¿verdad? Me dice que esta persona tiene un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, estas personas que tengo actualmente, los días trabajados, ¿verdad? Aquí me dice, bueno, en esta parte, en cantidad por día, si se fijan, me está dividiendo 40,999 pesos, .99 en días y 50,000.01 en importe. Entonces, en total son 99,999.99, que es el total. Y aquí tengo una hoja pues muy completa, ¿verdad? Aquí me dice que promedio de PTU de los últimos 3 años, ¿cómo hace? Pues va y verifica si tú timbraste PTU en los últimos 3 años o calculaste PTU anterior y pues en base a eso te va a poner, ¿verdad? En este caso, como yo no había calculado una PTU anterior, me dice que no se cuenta con información. Aquí existe el tope de PTU, recuerdan que eran los 3, salario de 3 meses y el promedio de la PTU de los últimos 3 años. Como aquí no tengo yo un salario, un promedio de PTU recibida, lo que me va a topar es los 3 meses de salario, ¿verdad? O sea, como aquí no encontró información de que haya recibido el empleado los últimos 3 años una cantidad de PTU, lo que va a hacer es que ahora me va a tomar los 27,000, que son los 3 meses de salario, ¿verdad? El tope de los 3 meses de salario. Entonces, si se fijan prácticamente aquí, pues todo lo que vimos en el marco legal, en las consideraciones, todo me lo está tomando en cuenta aquí. Y me da pues un cálculo muy exacto y muy rápido, ¿verdad? Incluso aquí me dice si ya el empleado está dado de baja, si sigue dado de alta, ¿verdad? Aunque esté dado de baja, pues obviamente me lo va a considerar aquí en mi cálculo, ¿verdad? No puedo yo hacerle modificaciones o decirle, oye, a este no lo voy a seleccionar. El cálculo de PTU lo hace con los empleados que corresponden, ¿verdad? Y pues en este caso, pues me está considerando todos esos empleados, aunque sean, pues quizá uno de los empleados que está de baja sí laboró más de 60 días, entonces por eso me lo está considerando. Ok, ¿qué puedo hacer con esta información? Puedo exportarla a Excel, ¿sí? Puedo exportarla a Excel y la puedo guardar porque esto me sirve como, pues, papel de trabajo para mi cálculo de PTU, ¿verdad? Aquí ya me está diciendo cuánto los parámetros que le puse. El tope de días y el tope acumulado, ¿verdad? Entonces, esta información también la puedo guardar, esta pantalla la puedo guardar como un Excel para tenerla ahí para después, por si necesito realizar alguna consulta, ¿verdad? Después de ver esta información, de analizarla y revisar que todo esté correcto, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues le voy a dar aquí aplicar. ¿Qué pasa? Oye, ¿sabes qué? Me equivoqué, no eran 100,000 pesos los que iba a repartir, a lo mejor eran 110,000. Aquí me di cuenta cuando estaba revisando que pues no eran 100,000 pesos, eran 110,000. Vuelvo mientras no lo haya aplicado, puedo cambiar los parámetros y volver a recalcular. Entonces, si se fijan, incluso aquí yo puedo hacer el cálculo cuantas veces sea necesario mientras no lo haya aplicado.
Y después de esto, voy a darle aquí aplicar. Y me va a salir esta pantalla. Aquí no necesito ponerle nada, no necesito poner ningún otro campo. Aquí me dice si quiero calcularle ajuste al neto. Hay quienes dicen, oye, no, pues yo no quiero que me calcule ajuste al neto, que me dé pues, la variación en cuanto a centavos que me deba dar. Y pues tú decides si se lo quitas o se lo dejas, ¿verdad? El ajuste al neto. Entonces le voy a dar aceptar. Y aquí me está haciendo mi cálculo. Me dice que el cálculo ha finalizado para 6 empleados. Se tardó, dice que 1 segundo. Y si deseo ver la bitácora, aquí le voy a decir que sí, porque esta también es mi bitácora de mi cálculo, de cómo quedó, que pues prácticamente es el mismo Excel que ya habíamos bajado, ¿verdad? En su momento. Entonces, esta bitácora, como quiera, ¿cómo me doy cuenta yo si no recuerdo si sí calculé o no calculé PTU? Las bitácoras se quedan guardadas dentro de la base de datos de la carpeta de la empresa. Entonces, ¿cómo puedo saber si calculé PTU del 2023 o del 2022? Pues me voy a la carpeta de la empresa y checo las bitácoras y busco la de PTU y ahí me doy cuenta si hice algún cálculo o no, ¿verdad? Entonces, regreso aquí a esta parte donde ya había aplicado, le voy a dar cerrar porque pues ya guardé la información. Me voy a ir aquí a la parte de prenómina y si se fijan ya me lo mostró aquí en el sorpresivo. Voy a acomodarlo para que me salga ese concepto aquí en la vista previa y en la parte de las deducciones es en el artículo 174. Ok, voy a quitar estos. Esto lo estoy haciendo nada más para cuestión de la vista rápida que podamos visualizarlo aquí. Y podamos visualizarlo en la pantalla los conceptos que yo estoy utilizando actualmente, que es el reparto de utilidades, la retención y el neto. Entonces, aquí ya me aparece pues que ya se hizo mi cálculo de PTU. Si se fijan, fue un proceso muy rápido. Pues no nos tardamos pues prácticamente nada, ¿verdad? En realizarlo. ¿Por qué? Pues porque el sistema ya tenía la información capturada del ejercicio anterior. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí pues ya vimos que ya nos hizo el cálculo y si pues quisiéramos verificar que mi cálculo esté correcto, aquí damos doble clic y recordemos que tenemos una parte exenta, ¿verdad? De esa PTU. Me parece que son 30 UMAS lo que tenemos exento. Y aquí en esta parte me va a estar mostrando lo grabado y lo exento, ¿verdad? Para IMSS y para ISR. Entonces, si yo quisiera verificar de alguna manera, pues checo, por ejemplo, esta persona dice que nada más se le retuvo 3.29 de ISR, entonces checo, bueno, pues porque una parte es grabada y una parte exenta, ¿verdad? Entonces, con esto puedo verificar también que esté correctos mis grabados y mis exentos. Y pues ya verifico la información que esté correcta. ¿Cuál sería el siguiente paso? Bueno, yo antes de autorizar la nómina lo que haría es sacar una lista de raya en forma tabular de esta nómina, de este periodo en específico, ¿verdad? Le voy a dejar 2024, el periodo 2, que es mi extraordinario 2. Aquí le diría que sí me incluya empleados dados de baja. ¿Por qué? Porque también en mi cálculo incluía empleados que ya estaban dados de baja. Aquí que me lo ordene por código y que me ponga solo el concepto diferente de 0. ¿Para qué le estoy poniendo esto? Bueno, pues para que no me ponga todos los conceptos que me ponen en las listas de raya, sino solamente el que estoy calculando. Le doy ejecutar reporte y ya me saca este reporte que es el que pues sería como mi lista de raya que utilizaría yo para guardarlo, para saber cuánto le voy a pagar a cada uno, ¿verdad? Pues mi papel de trabajo o pues ya como tal mi lista de raya para realizar el pago correspondiente. ¿Ok? Entonces, esta sería la manera de realizar el cálculo. Después de esto, pues sigue el mismo proceso que hacemos en la nómina actual. Simplemente autorizamos la nómina y después timbramos, ¿verdad? Obviamente cuando timbremos es cuando nos va a pedir la fecha de pago. Y aquí yo puedo estar, por ejemplo, aquí en esta parte, aunque yo ya haya calculado, puedo volver a realizar el cálculo mientras no lo haya autorizado o timbrado. Ok, entonces este es el procedimiento dentro del sistema. Este es el procedimiento con el que se realiza aquí la parte de el cálculo de
de PTU en el sistema de compaquinóminas. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Y bueno, antes de esto, antes de las dudas y comentarios, puede suceder que por alguna razón el cálculo se lo hagan, no sé, en algún despacho, algún contador, y que no lo quieran hacer directamente desde el sistema, ¿verdad? ¿Por qué? Pues, híjole, porque a lo mejor no tenían la información actualizada de los empleados. Aquí, ¿qué se recomienda? Bueno, si tú ya tienes un cálculo que te lo entregaron de manera manual, pues igual lo voy a abrir en mi periodo extraordinario, pero tendría que meter cantidades de manera manual. O sea, oye, ¿sabes qué? Aquí no eran 12,000, eran 15,000. Tendría que meter cantidades de manera manual y poner también en cuanto a la retención, pues de manera manual para que me realice el cálculo, ¿verdad? Para que me realice, perdón, sería para poder timbrarlo. Tendría que meter cantidades de manera manual. Esto les digo, si es el caso de que pues no estás pagando la PTU como te está saliendo en el sistema, la vas a pagar de una manera diferente por alguna razón. Hay que hacerlo también en el periodo extraordinario, pero sería llenar de manera manual los conceptos, ¿verdad? De PTU y de los conceptos de reparto de utilidades y de ICR. Recuerden que si lo llenan de manera manual, no se les olvide estar actualizando esta parte de grabados y exentos, porque si ustedes le ponen aquí el 15,000, aunque le den calcular, probablemente les va a dejar el grabado y exento que tenían antes o no se los va a actualizar. Entonces, es importante que cuando lo hagan de manera manual, revisen que los grabados y exentos estén correctos, porque recordemos que la parte de grabados y exentos es lo que timbra el sistema. Entonces ahí es donde pueden tener alguna diferencia y es donde se han reflejado algunas diferencias de los clientes que lo hacen de esa manera, ¿verdad? Bueno, entonces, pues bueno, ya después de aquí, de esta parte, no sé si tengan alguna duda, algún comentario en cuanto al proceso de cálculo de PTU en el sistema de compaquinóminas. Voy aquí a dejar de compartir y déjame ver aquí en el chat ahí. Ok. Bueno, pues entonces no hay ninguna duda. Vamos a estarles compartiendo este material a su correo electrónico, ¿verdad? Para que pues tengan ahí la información, el material, ¿verdad? Y pues cualquier duda o comentario, pues ya nos buscan, ¿verdad? En nuestros, ya en nuestro, pues en nuestro WhatsApp, en nuestros teléfonos, ¿verdad? Pues muchísimas gracias. De mi parte es todo. Y pues los esperamos ya en nuestros próximos cursos también. Gracias.